Según los patitos, vamos a mencionar una posición horrible de Donald Trump y que debería cabrear a todo el mundo, porque es inaceptable, absolutamente inaceptable. Cuando estaba la abuelita Joseph Robinette Biden Jr., el presidente Joe Biden, se establecía la idea de que Joe es anti-hebreo, incluso lo veía en ciertos canales, la idea de que era malo con Israel, que no le dejaba hacer las cosas, porque después del 7 de octubre de 2023, una situación complicada, después del ataque gravoso, sangriento de Hamas y asociados a tierra israelí, con la invasión no solamente al Festival Nova, sino también a Kibbutz. Aquí hemos tenido a Moshe Moti Hossein, quien fue una víctima en ese 7 de octubre. Y había que hacer una respuesta, no solamente en Gaza, sino también en otros escenarios en donde se ha ido desarrollando la conflictividad por parte de los agresores a Israel respecto de lo que ha supuesto la destrucción de las capacidades de ciertos proxies de Irán, porque a fin de cuentas en el fondo estaba Irán, acerca de, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, hasta el punto de parecer que se anima incluso el ejército y el gobierno libanés a tratar de desembarazarse del ámbito militar de Hezbollah. Incluso hay líderes de lo que aún quede de Hezbollah en el ámbito a la política que tratan de reconvertirse en un ámbito político, tal vez con otro nombre, para tratar de hacer un Líbano diferente, lo cual sería una buena cosa, que esto evolucionara en donde hubiera una posibilidad de retorno de los cristianos al Líbano, porque in illo tempore era como la Suiza de Oriente Medio, pero ya ahí los palestinos tuvieron una parte importante de culpa a la hora de generar el Estado libanés. Pero ciertamente, Líbano, Gaza, Judea y Samaria, la situación en Yemen y en otros escenarios, siempre con Irán de fondo. Ahí nos encontramos con el tema de Donald Trump. Donald Trump acusó e insultó a Joe Biden, diciendo que cuando él llegara iba a ser la cosa diferente. Le iba a permitir... es como la abuelita que le dice a los otros abuelos que son muy recatados, muy cicateros a la hora de los nietos, porque siempre están los abuelos de papá y los abuelos de mamá. Y los abuelitos de papá son muy malos, malvados. Pero la abuelita de mamá promete que cuando yo vaya a casa os llevaré las chuches que os gustan. Y será maravilloso, será precioso. ¿Qué vas a disfrutar? Maravilloso. Da igual lo que diga vuestra mamá. Será entre nosotros, será un secreto. Bueno, pues Donald Trump hacía esto. Joe Biden no va a haceros nada a vuestro favor. Os va a recortar el arsenal que os va a enviar. Va a impediros que lancéis una ofensiva como Dios manda contra Hamas en Gaza. Os va a quitar la posibilidad de atacar a Hezbollah en el Líbano. Os va a impedir que ataquéis a los hutíes en Judeida. Y va a ser imposible que le hagáis nada a Irán directamente porque el arma nuclear, los rusos, los chinos, y por tanto hay los miedos atávicos. ¿Qué pasó? Que el muy mejor amigo de Israel, aquel que, como diría el doctor Gil White, y no estoy de acuerdo con el doctor en la vertiente de que Estados Unidos lo que quiere es la destrucción de Israel, es su tesis, pero otra cosa es tener la posibilidad de reconvertir esa tesis respecto de que Estados Unidos, en este caso no Estados Unidos sino Donald Trump, lo que considera es que lo suyo es lo importante, lo de Donald Trump, Donald Trump es importante para Donald Trump, y que da igual Israel, da igual Netanyahu, y que no le importa, porque a fin de cuentas está para llegar al momento de la medalla y ponérsela. Es como si en el final de la sala del trono de Star Wars Una Nueva Esperanza, al lado de Chewbacca, apareciera Donald Trump y se pusiera la medalla, esta dorada, que le ponen a los protagonistas de ese final, y dijera: Donald,
tú no has estado en el ataque a la Estrella de la Muerte. ¿Dónde has estado? En la taberna, con los cantantes. Has estado con las churris, en alguna discoteca, Por tanto, ese es el verdadero planteamiento de Donald Trump. Estar al beneficio, pero no en el castigo. Y eso es realmente lo que me saca de quicio, a pesar de que es algo que no tiene en buena medida que ver con esta realidad respecto de que sea ningún hater ni famoso. Bueno, cierto es que le denominé traidor a Estados Unidos el 1 de agosto del 2016 y me mantengo en ello. El hecho de que es un traidor a los suyos y a todo lo que no sea a Donald Trump. Y a veces pienso que Donald Trump es traidor a Donald Trump. Pero bueno, eso sería harina de otro costal. Pero la comparativa respecto de otros presidentes demócratas, porque a fin de cuentas, cuando Donald Trump entra a la Casa Blanca, y cierto es, como dice el amigo Gustavo Baylor, Donald Trump ha vendido, y digo bien, vendido armamento que ha ido a Israel constantemente como una cinta transportadora. Es cierto. Pero estamos hablando de negocio. Es decir, que Donald Trump ha vendido armas a Israel. Porque Israel seguro que las ha pagado constantemente y con prestancia. Pero Donald Trump es el mismo que no fue informado de determinadas acciones en el Líbano, que no ha sido informado respecto de lo que ha sucedido en Irán, porque este muchacho puede tener ciertas tendencias a pavonearse respecto de sus amigos árabes, respecto de que él tiene información privilegiada. Y eso evidentemente puede dañar a Israel respecto de sus capacidades ofensivas. Cierto es que cuando taladraron el suelo después del discurso en la ONU de Netanyahu, no hablaron a Estados Unidos. Como tampoco en el ataque a Irán último, que ha derivado en la situación en la que estamos, tampoco ha avisado a Estados Unidos. Y por buenas razones. En el caso de aquel, nos encontramos con que después, cuando hicieron el funeral a Nasrallah, fue Trump el que se quejó porque hicieron una pasada los aviones de Israel sobre el estadio donde hicieron el funeral multitudinario. Y según Trump, lo que tendrían que haber hecho no es una pasada, sino haber bombardeado ese estadio deportivo. Estamos hablando de miles de personas. Miles de personas muertas por el ego de Donald Trump, que es el pacifista, aquel que no se mete en conflictos, aquel que... Y estoy de acuerdo, pero que esté de acuerdo no significa que no sepa las consecuencias de trasladar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, en este caso con la embajada. Y además estúpidamente, porque me gusta simplemente recordarlo, unos pocos países tenían un consulado general en Jerusalén, que fue una concesión en épocas del Imperio Otomano, cuando se estableció para judíos e ingleses, por ejemplo, un derecho especial, precisamente en la zona de Tierra Santa, a finales del siglo XIX, lo cual suponía una memoria histórica importante que diferenciaba también a los Estados Unidos respecto de otros países que fueron objeto de esa situación privilegiada, digamos. Cuando trasladó la sede de la embajada, no lo fusionó, no, cosa que ya estaría mal, sino que eliminó el Consulado General de Jerusalén, lo cerró. Lo cual ciertamente es absolutamente increíble. Es contrario a los intereses de los Estados Unidos. Porque una cosa es la relación de embajada y luego otra cosa es la situación diplomática consular a la hora de otras tareas. Son asuntos completamente distintos. Y se pueden tener ámbitos diferenciados. Pero también matar a Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad tuvo una potencialidad de conflicto enorme. Y no solamente eso, sino porque alrededor mataron también a otros líderes de los proxies, con lo cual fue un descabezamiento bastante más amplio que solamente matar a Qasem Soleimani. Y esto fue en el primer Donald Trump. Cierto es que llegaron a los acuerdos de Abraham y todo aquello,
y que el 2023, el 7 de octubre, tiene esa virtualidad de tratar de ir en contra de los acuerdos de Abraham cuando se estaba a punto de llegar a un acuerdo con Arabia Saudí para incorporarse a estos acuerdos. Irán de fondo a la hora de sentirse arrinconada. Tan es así que 2 años después Irán está sola, completamente sola. Pero Donald Trump, que venía en este segundo mandato de ser el muy mejor amigo de Israel, lo que no puede es traicionar a sí mismo, al discurso y a Estados Unidos. Hay que tener cierto respeto por la presidencia. Gustavo Bilder suele comentar que hay que tener respeto por la figura del primer ministro en Israel, que es la parte central del cogollo institucional en el ámbito ejecutivo. Por lo tanto, más allá de quién sea el primer ministro, hay que tener un cierto orgullo, una cierta reverencia con contención. Por eso cuando Ehud Barak, ex primer ministro, metió unas morcillas, unos gambazos tan grandes para un ex primer ministro, llamando a una rebelión, prácticamente a un golpe de estado contra el primer ministro, cuando se ha visto claramente de que en las elecciones, y ha habido 10 en el periodo en el que solamente en Palestina hubo una, y fue hace 20 años, aquellos que estaban a favor de Bibi han obtenido casi todas las victorias. Solamente una vez hubo un cambio de gobierno. Naftali Bennett y luego Yair Lapid, que quería ser primer ministro como sea, y acortó el hecho del mandato anterior de Naftali Bennett. Pero bueno, esto Gustavo Bilder y los amigos que tiene dentro de Israel lo sabrán comentar mucho mejor, y ahí en el canal suyo comentan este tipo de cosas, pero ciertamente solamente la argamasa que unió a esa coalición alternativa era ser el club de los no Bibi, de los que no querían a Bibi. Pues algo parecido respecto de dignificar el hecho de ser primer ministro, también para los ex primeros ministros, debería de tener vertiente en Estados Unidos, de dignificar el hecho de ser presidente de Estados Unidos. Que no todo vale. De hay que tener una posición en la que ser presidente de Estados Unidos, no voy a decir que como en las películas de National Treasure, sobre todo la segunda, la búsqueda del libro, aquella en donde Bruce Greenwood era el presidente de Estados Unidos, el que había interpretado a Kennedy en 13 días, que tenemos un conversatorio íntimo acerca de la película 13 días, pues ciertamente esa disposición en Mount Vernon, cuando está cara a cara Thomas Gates y el presidente, cómo le explica cómo es su concepto de la presidencia, a pesar de que el pueblo en buena medida ya no crea en ese tipo de visiones de lo que es el presidente, pero sin llegar a tanto en estas películas de Turtelau, pues nos encontramos con esa necesidad de que un presidente no debe de rebajarse a decir unas mentiras tan burdas y contradictorias entre el hecho de, oh sí, vamos a ir a tope, como en aquella situación ha hecho el clip Francisco García Campa respecto de Modern Family de Ty Burrell, bueno, el personaje de Ty Burrell en la serie, que están en un promontorio encima de una roca para tirarse desde lo alto a un lago y la chica, es decir su esposa, se tira y él no se tira, y después vuelve a hacer la 13-14 otra vez y no se tira. Donald Trump ha hecho la 13-14 más de una vez en los últimos días y en las últimas horas, movilizando a un coste prohibitivo para los contribuyentes material bélico, amenazando, diciendo que voy, pero en buena medida se puede certificar de que quien ha puesto los muertos, quien ha puesto la sangre, quien ha puesto el riesgo, han sido los aviadores, los miembros de las Fuerzas Armadas de Israel, con sus ataques contra Irán. Pero no contra Irán, ni contra los iraníes, ni contra el pueblo, ni contra los nudos de poder respecto del programa nuclear y contra aquellos que deciden militar y políticamente sobre el ámbito del programa nuclear y los científicos clave acerca del programa nuclear. Donald Trump sabe perfectamente que hay en Fuduo, donde están las centrifugadoras en mayor número, unas 500 dicen, desde el Spirit,
con las Moab, las bombas estas de poder no nuclear tan grande, bueno, pues es necesario para poder penetrar a prácticamente 100 metros de profundidad. Una misión como la de Top Gun Maverick, más o menos, ¿eh? Ahí, debajo de una montaña. Sí, os revelo un spoiler, a pesar de que no salga en la película. El enemigo de Top Gun Maverick es Irán. Y una vez dicho este spoiler, pues ciertamente es inaceptable el hecho de que Donald Trump esté diciendo sí, 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 voy a ir, pero luego no se apunta. Estés de acuerdo o estés en contra respecto de lo que pueda hacer o no hacer Donald Trump, lo que no se puede hacer es hacer este juego de trilero como si fuera ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Lanzar el hecho de que puedas ir o no ir, precisamente el amigo Gustavo Bilder me debe $1 de plata, porque en marzo él apostaba todo a que iba a haber un ataque de Estados Unidos en ese mes de marzo. Y estamos en junio. Quien ha atacado ha sido Israel, después de que ha habido 2 intercambios en el pasado reciente de ataque de Irán y respuesta de Israel. O era al revés. Lo mismo da, porque a fin de cuentas, quien atacó primero siempre fue Irán. Bien, no directamente, sino a través de los proxies. Inversamente, ese laminamiento de Hamas en Gaza y de los compañeros, de esa situación de Hezbollah en el norte, siendo descabezado con la operación genial de los Vipers. Luego, la situación que está en desarrollo en Jenin y en Judea y Samaria en su conjunto, hace que en 2 años Irán tenga menor capacidad de contragolpe. No puede atacar Israel sino directamente. Y eso ha sido gracias al gobierno israelí actual. Cierto es que antes de 1 año va a haber unas elecciones, porque están previstas, y el pueblo de Israel elegirá libremente la siguiente composición de la Knesset, y se verá en mayorías y minorías cómo se configura eso en un gobierno posible en Israel. Pero lo que es cierto es que, en principio, la alternativa única es Neftali Bennett, una persona totalmente confiable respecto de, en caso de que no hubiera sido Bibi Netanyahu el que hubiera asumido las consecuencias del 7 de octubre, pues, por ejemplo, cito a Gustavo Bilder, reconoce que la única persona confiable pudiera ser el propio Neftali Bennett, como alguien capaz de asumir el riesgo y soportar sobre sus hombros esta compleja situación en la que se ha visto abocada la sociedad y el Estado de Israel. Volviendo ciertamente a Donald Trump, es inaceptable, como digo, esta posición de trilero, en donde dice voy pero no voy, y al final te acaba diciendo, bueno, me lo voy a pensar. Me voy a pensar durante 2 semanas. Es cierto que se acusó mucho a Barack Obama o a Joe Biden respecto de una posición a veces incluso tildada de hostil respecto de Israel. Yo no aventuraría tanto. A pesar de que, siendo parte del Partido Demócrata, desde los tiempos de nuestra derrota, tanto en las primarias, porque yo iba con Howard Dean, y luego en las elecciones presidenciales, con John Kerry y el señor Edwards, en la fórmula presidencial, perdimos. Y no solamente por el tema de las maquinitas del sur de Ohio, bueno, pero ciertamente desde aquel momento y antes hago parte del Partido Demócrata, y ciertamente la posición del Partido Demócrata respecto de Israel es bastante cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta de que hay una mayoría que es permeable respecto del Estado español, que en donde, sobre todo después de la segunda mitad de los años 70, cualquier cosa que hagan los palestinos y asociados está bien y está enmascarada respecto de ataques contra Israel y contra el ámbito del judío, que son 2 cosas diferentes, con la situación en la que lo que hagan unos está bien y lo que hagan los otros está mal, en un binarismo que es imposible de alterar, por lo menos a corto plazo, porque es algo que está
a machamartillo y que olvida ciertamente todas las situaciones de Nuri al-Maliki 2004 en Irak, Yarmouk en la guerra civil siria, la situación de Septiembre Negro en 1970, las propias guerras que hay entre árabes, entre musulmanes, en donde se matan decenas, centenares de miles de muertos en guerras entre árabes y musulmanes, pero se obvia completamente por el prisma de Gaza, Cisjordania, los palestinos y todas estas cosas, cuando ha habido más daño de árabes y musulmanes a los palestinos que de israelíes y o judíos a los palestinos. Pero eso del relato, que ya lo hemos visto varias veces, respecto de el cohete aquel del hospital, de la mezquita que si estaba en el campo de lo que era una escuela, y de que si el pogromo en el aeropuerto en la zona del Cáucaso, y que estaban buscando al judío porque se suponía que iban a huir en un avión, y a mitad de la noche fueron unas hordas con los trinchetes ahí para apuñalar al judío que estaba huyendo. Y por supuesto el 7 de octubre ha habido un montón de situaciones antes y después del 7 de octubre que han sido contadas de aquella manera, olvidando ciertamente todo lo que tiene que ver con la UNRWA, todo lo que tiene que ver con la ONU, la situación de los centros de entrenamiento en Gaza, de las conexiones internacionales con Hezbollah y con Irán a la hora de la preparación del 7 de octubre, de toda la vicisitud respecto de instalar túneles, y dentro de los túneles debajo de las instalaciones tanto sanitarias, por ejemplo, últimamente en el hospital europeo había unos túneles debajo, y para seguir manteniendo la actividad medicinal, es decir, sanitaria, en vez de dinamitar los túneles, lo cual habría mandado a tomar por culo el edificio, han simplemente rellenado con cemento los túneles para inutilizarlos. Pero qué malo es Israel, ¿verdad? Qué malos son. Eso, ciertamente, hay que tenerlo en cuenta. Y Donald Trump, piensa en Donald Trump. ¿Por qué habla de esas 2 semanas? Porque entre una semana y 10 días probablemente el asunto esté concluido. Del todo. Y cuando se termine ese ciclo de reflexión de 2 semanas, con el asunto ya completamente cerrado, con Irán derrotado, y no pudiendo reevaluar, sino tal vez en décadas, el programa nuclear, entonces Donald Trump, como pasó recientemente en el que dijo, hemos desbaratado los ámbitos aéreos de Irán, y cualquiera le miraría a Donald Trump, a pesar de que no sea judío ni israelí, le dice, Donald, pero, hostia, ¿tú dónde has estado? ¿Qué has hecho tú? Si tú no has hecho nada. Eso es lo que quiere respecto de el momento en el que Fudu desaparezca, las centrifugadoras desaparezcan, aparezca en el final de Una Nueva Esperanza, esperando a que la princesa Leia le ponga a él también su medallita de oro. Y eso es inaceptable. Porque si quieres el triunfo, tienes que estar también en la trinchera, combatiendo. Tienes que estar en... Y en el hecho de la ausencia de hipocresía. Si quieres hacer algo, hazlo. Si quieres no hacerlo, no lo hagas. Pero si no lo haces, entonces estás siendo como lo que acusabas de Barack Obama y de Joe Biden. Estás siendo como un presidente demócrata en donde te faltan los huevos de hacer lo que corresponde, que es ser transparente, honesto y cumplidor. No estoy diciendo que lo que haya que hacer es entrar con armas nucleares y en bombardear Fudu porque es lo que hay que hacer. No, eso sé que tiene consecuencias. Sé que puede haber problemáticas respecto de las relaciones internacionales con Rusia, con China y todo lo que consideres. Pero por lo menos ser transparente. Y si le ves problemas, dilo. Porque para insultar al señor Zelensky en la Casa Blanca, a pesar de que no fuiste el iniciador, fue el señor J.D. Vance, cierto, fue el perro de paja pastor, que, como Ehrlichman y Haldeman, en el caso de Nixon, los que iniciaron el barking against Zelensky. Pues eso,
que tuviste huevos de hacerlo en la Casa Blanca cuando estuviste guapo y apoyado, hazlo. Hazlo con Israel. Dile a Israel lo que son tus pensamientos profundos. Dile claramente ante los medios de comunicación que tienes miedo. Tienes miedo de Irán, que tienes miedo de China, que tienes miedo de Rusia. Pero no digas, yo soy muy mejor amigo de Israel, yo estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a bombardear. Pero luego, cuando toca ir a la acción, ser hombre de palabra, cumplir, seas Donald Trump, seas un taco, un chicken, un gallina, una gallina, como aquel anuncio de el restaurante de gallina que lo pusiste en New Jersey, ¿eh? Siendo tan de Nueva York, lo pusiste en la costa de enfrente, en Jersey. Ay, qué cachondo. Ay, ¿cómo eres, Donald? Bueno, ciertamente, esto va a ser largo o corto. Depende de lo que tarde la gente en darse cuenta. Creo que muchos ya se han dado cuenta de que eres un tramposo. Eres un traidor, eres un mentiroso, Donald. De que no vales. Y tu caudal político se ha ido por el ducto. Hay gente que piensa que eres un negociante maravilloso, pero se olvidan de que en la primera legislatura te chuleó Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, toda la familia dinástica de Rocketman. Te chuleó la historia de Corea del Norte. En esas reuniones en Hanoi, tan ricas, con tu mejor amigo Rocketman, que no llegaron a nada, que no tenían ningún principio, ningún fin, pero que sirvieron para afianzar el proyecto nuclear en Corea del Norte. Cuando terminaron esas negociaciones, de nada, Corea del Norte ya era una potencia nuclear. Así que gracias, Donald. Y si no fuera por Israel, Irán habría hecho exactamente lo mismo. Lo mismo con esas negociacioncillas que tenías en donde Irán te estaba chuleando. Aprendieron, porque, ¿sabes qué? Irán y Corea del Norte hablan entre ellos. Tienen diálogo entre ellos. Así que saben la estrategia que utilizó Rocketman en tu primer mandato para intentar replicarla en el segundo. Y eso era lo que estaban haciendo. Pero Israel sabía. Y atacó primero. Y tú tratas de subirse a la ola para surfearla y tratar de ganarte una medalla que no es tuya, que no te corresponde. Y aún así los israelíes están dispuestos a aceptarlo siempre que cumplas lo que dices que vas a hacer. Y eso tiene un coste, ciertamente. Quieres aparentar que eres el hombre de paz para ganar el premio Nobel de la Paz, aquel que soluciona los conflictos, aquel que no inicia nuevos conflictos, pero eres el que traicionó al gobierno de Kabul y provocó el 15 de agosto de 2021. Sí, fuiste tú, negociando a sus espaldas con los no reconocidos talibán en los países del Golfo. Creo que fue en Qatar. Así que menos caretas y más realidades, Donald. Si dices que vas a hacer algo, cúmplelo. No seas un gallina, no seas un traidor, que ya lo eres. No pienses en el premio Nobel de la Paz, porque no lo vas a tener en tu puta vida. No lo vas a tener. Olvídate. No te lo van a dar. Y piensa no en tu legado, sino en tus votantes. Hay votantes que están esperando que cumplas, pero no solamente con Israel. Déjale las manos libres a Marco Rubio para acabar definitivamente con la narcodictadura de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Para llevar a donde está Duterte en una habitación de La Haya a Canel, a Maduro, a Cabello, a Ortega y a Murillo. Acabar con estos regímenes totalitarios en la América hispana, en el hemisferio occidental. Quizá así, solamente así, puedas obtener tu medalla de Premio Nobel de la Paz. Porque la paz también se hace con el conflicto.
y con llevar la buena voluntad con la palabra, eso lo hacía Jesucristo. Tú no eres Jesucristo. De él hasta la actualidad, a veces hay que llevar una espada flamígera delante para conseguir la estabilidad y la paz. No digo que haya que hacer una operación como la de Panamá, en Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero hay cosas que se pueden hacer y tú deberías de hacerla, porque también te presentaste para la libertad de estos pueblos. Porque decías que la abuelita Joe y antes Barack Obama habían sido un poco conniventes con los regímenes socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con lo cual no es solo el tema de Irán. Hay más, y sin salir de las Américas, en donde podrías marcar la diferencia, pero prefieres ser el segundo mandato de Joe Biden antes de dar la libertad, como lo haría Ronald Reagan o cualquier otro presidente republicano que se me pueda ocurrir. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gilpian.